La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro del profeta Jeremías, de su capítulo 23, los versículos del 16 al 22, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a esos profetas. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y meditando este pasaje, debe quedarnos muy claro que no todo el que usa el nombre del Señor en su discurso habla en realidad de Él, y menos en el nombre de Él. Hoy, dada la abundante proliferación de recursos, medios, canales, a través de los cuales podemos propagar un mensaje, se levantan tantos que dicen hablar en el nombre del Señor, incluso y tristemente desde los púlpitos de las iglesias, elevando el eslogan «Dios me dijo», o en un momento específico dicen «El Señor me está diciendo». ¿En realidad es así como Dios habla? Entonces, ¿cuál es el papel de su palabra? Nuestro Padre Celestial hoy nos hace evaluar el discurso que nuestros oídos reciban, y sobre todo tener pendiente que en 2 ocasiones en este pasaje de hoy el Padre dice que parte del énfasis del discurso de los falsos profetas es decirnos que tendremos paz cuando Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción. La paz que escapa al entendimiento humano es aquella que Jesús nos da a pesar de tener problemas, crisis, tribulaciones y pruebas. Los problemas son normales porque vivimos en un mundo caído y tenemos una carne caída. Mientras estemos de este lado de la gloria, tendremos que lidiar con problemas y tribulaciones. Ahora, cuando la palabra que nosotros escuchamos, cuando la palabra que hemos creído en nuestro corazón y la que guía como lámpara, como lumbrera a nuestro caminar, es la palabra de Dios, nuestro corazón tendrá paz a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas. Y otro gran indicador que nuestro Padre nos presenta es que estos falsos profetas son esos que dicen
que no nos pasará nada aunque nuestra práctica de vida esté de espaldas a lo que Dios ha establecido en su palabra. Tengamos presente y nunca lo olvidemos que Dios es perfectamente santo y justo, de modo que su juicio santo y perfecto caerá sobre todos nosotros. Cosecharemos lo que se siembra. Eso dice la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor, el Rey del universo, hoy nos deja muy claro que para hablar en nombre de Él, se debe vivir una vida semejante a la de Cristo, pasando tiempo en su presencia, meditando en su palabra de día y de noche y poniéndola por obra en todas nuestras acciones. ¿Qué significa eso? Que un verdadero profeta de Dios hablará la palabra de Dios, no el discurso que las personas quieran oír. El discurso de Jesús siempre fue confrontador de la vida de los hombres de su tiempo y lo sigue siendo en el momento presente. De modo que un profeta que no sea imitador de Cristo no viene de parte de Dios. En segundo lugar, si ya Dios nos ha dado su palabra, cualquier mensaje, por bonito que sea, por bien elaborado que sea, debe soportar el filtro de la palabra de Dios, debe soportar el escrutinio, la prueba de la palabra de Dios, a tal punto que en Primera de Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 6, Dios nos invita a poner a prueba incluso a los espíritus. No olvidemos que luchamos contra un enemigo muy sabio y muy poderoso. Es muy astuto y disfrazará el mensaje, así como se lo disfrazó a Adán y a Eva, para confundirnos y hacernos caer en pecado. De modo que debe quedarnos muy claro a ti y a mí que debemos poner extremado cuidado en las personas a quienes escuchamos y los mensajes a los que les damos cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, porque no todos son profetas de Dios. Hay lobos cubiertos con pieles de corderos. Jesús dice que no todo el que dice Señor, Señor, vive para Él y no entrará en el reino de los cielos. Y si queremos escuchar a Dios hablar a nuestro corazón, debemos ir a su palabra. Para eso Él la inspiró, para eso la dejó por escrito y para eso la ha preservado por toda la historia, porque el cielo y la tierra pasarán, mas no la palabra de Dios. Entonces, pongamos sumo cuidado con lo que escuchamos y sobre todo a quienes escuchamos, pues no todos hablan de parte de Dios. El que no vive imitando a Cristo y su mensaje es coherente con la santa palabra de Dios, con la Biblia sagrada, no debe ser escuchado y mucho menos imitado, porque no habla de parte de Dios. Guárdanos, Padre, de los falsos profetas, santifícanos en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.